Nadine Gordimer nació el 20 de noviembre de 1923 en Spain. Un segundo. Ahora, perdón. Una población minera de Johannesburgo. Hija de inmigrantes judíos de clase media. Su padre era un relojero lituano y su madre londinense. Empezó a escribir relatos con tan solo 9 años y ya con 15 publicó el primero de ellos en la revista Forum. Con 25 años se trasladó a Johannesburgo, donde fijó su residencia definitiva. No llegó a finalizar sus estudios, aunque ingresó a la Universidad de Witwatersrand. Su trayectoria corre paralela al proceso de nacimiento, expansión y muerte del apartheid, que comenzó oficialmente con la llegada al poder de National Party de los Afrikaners en 1948. Gordimer tenía 25 años y ya escribía con regularidad. Su primer libro, publicado en 1949, año en el que contrajo matrimonio por primera vez, se tituló Cara a Cara. Estaba formado por historias cortas, al igual que el siguiente, Las Huevos de la Serpiente. En ambos ya empezó a abordar el tema social de Sudáfrica, centrándose tanto en la enajenación de los comportamientos humanos como en la segregación racial. En 1949 se prohibían los matrimonios interraciales y en 1950 la población y sus zonas de residencia se clasificaban por estrictos principios de raza. En 1952, cuando Gordimer tenía 29 años, el African National Congress, partido que aglutinaba a la mayoría negra, inició una campaña de resistencia pasiva junto con el South African Indian Congress. Ese mismo año publicó su primera novela, Los días de mentira, que ya marcará su característica técnica narrativa sobria, alejada de todo sentimentalismo, aunque con una gran preocupación por la degeneración humana que la rodeaba. En esta historia de claro corte autobiográfico, la autora nos relata la historia de una muchacha que, crecida en una pequeña ciudad minera del Transvaal, se libera poco a poco de su entorno familiar para trasladarse a Johannesburgo, donde entra en contacto con el ambiente intelectual y liberal. En 1954 se casó en segundas nupcias con Reynold Cassirer, con quien tuvo un hijo. Desde 1959, los estudiantes negros solo pueden acceder a la universidad con un permiso especial. Un año después, la policía mata a 67 manifestantes negros, hiriendo a 186 a las puertas de la comisaría de Chapelville. Gordimer tiene 38 años en 1961. Cuando Sudáfrica se encinde del Imperio Británico al hacerse república y cuando comienza una campaña de sabotajes y bombas al cargo del ala más dura del ANC y su extinción africanista, el Pan-Africanismo. En 1962 es detenido Nelson Mandela, quien 2 años después sería condenado a cadena perpetua junto con otros líderes anti-apartheid. Mientras, la autora continúa escribiendo tanto novelas como relatos cortos. 6 pies de tierra, Mundo de extraños, La huella del viernes, No para publicarlo, Vocación para amar o El último mundo burgués, la que una mujer, Liz, después de que se le notifica el suicidio de su exmarido, narra fragmentos de su tortuosa relación condicionada por los acontecimientos políticos que sacuden la vida del país. De una gran calidad estilística, esta novela es un acertado retrato de los conflictos raciales en el seno de la sociedad sudafricana a través de una trágica historia de amor. En 1968, Steve Biko funda la South African Students Organization, solo para negros, impulsando de forma inequívoca la formación de la conciencia negra, que años después estallaría. En los 70 publicará Un invitado de honor, Compañeros de Livingstone, o El conservador, con un protagonista africano. Es una historia árida que supone un paso adelante en el análisis de la decadencia y la muerte en la que se halla sumida la sociedad blanca. En 1976, Gordimer se convierte en una conciencia castigada. Cientos de personas mueren en los disturbios de Soweto, provocados por la imposición de la lengua de los afrikaners en la enseñanza de los negros, y es entonces cuando publica Las historias seleccionadas y La hija del burgués. Durante estos años compaginó su actividad literaria con referencias de universidades europeas y americanas. Fueron tiempos duros en los que algunas de sus novelas fueron prohibidas o censuradas, pero en los peores momentos dejó de levantar la voz contra la injusticia y siguió escribiendo como si la censura no existiese. En los países donde la represión prevalece, el escritor no debe censurarse a sí mismo, ni darse por vencido, dijo. Hay cosas que escribes y guardas en un cajón, porque la censura no va a durar eternamente. Quizás sus obras más conocidas fueron publicadas en la década de los 80. El abrazo de un soldado, La gente de Yuri
Algo por ahí y la historia de mi hijo. En la gente de Julie, Mauren y Van Smals, contrarios al racismo y conscientes de la injusticia de sus privilegios, se han esforzado siempre por tratar en grado de igualdad su criado negro. Pero estalla una revuelta y los Smals, refugiados en la aldea de Julie, dejan de ser sus amos para convertirse, no se sabe si en sus huéspedes o en sus prisioneros. Como el resto de los personajes de Nadine Gordimer, los protagonistas presentan al lector un dilema crucial. Debe tomar partido en una sociedad dominada por la violencia, el racismo y la desigualdad. Es la séptima mujer que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Durante su discurso de aceptación en 1991, aseguró que su auténtica escuela fue la Biblioteca Pública de Springs, el pueblo donde nació, un lugar prohibido para negros. Tardé en caer en la cuenta de que si mi piel hubiera sido oscura, no podría haber sido escritora. Y definió la que, a su juicio, debe ser la responsabilidad del narrador. El escritor no resuelve los problemas, pero tiene una posibilidad de hacerlo, si no da la espalda a su realidad social. La Academia Sueca fundamentó el premio justificando que su forma de exponer la política y sociedad complejas y a menudo trágicas de Sudáfrica hacen de Nadine Gordimer la exponente más fina en la materia. Y agregaron, según lo requerido por el testamento de Alfred Nobel, la escritora sudafricana ha prestado eminentes servicios a la humanidad. El gran galardón de la Academia Sueca no podía haber venido en mejor momento para ella. En Sudáfrica había empezado el proceso de supresión de la segregación racial y su gran amigo Nelson Mandela había sido puesto en libertad unos meses antes. Tras la concesión del Premio Nobel de Literatura, publicó Salto y otras historias, Nadie que me acompañe y Un arma en casa. Ya en este siglo, la recolección, Atrapa la vida y su última obra, Mejor hoy que mañana. Su última novela arranca en la Sudáfrica democrática, con unos líderes políticos entregados a la corrupción, que han defraudado y traicionado la vieja causa, en la que ella misma militó. En medio de esta Sudáfrica libre, Stevie y Yabu, un matrimonio formado por un químico blanco y una abogada negra, se mantiene en la lucha, pero de manera distinta a sus tiempos en la clandestinidad. Con el régimen supremacista blanco, ambos eran fugitivos, que sabían lo que querían y quién era el enemigo. Pero una vez que ha acabado con la oficialidad del racismo, les pesa su pasado diferente. Los protagonistas se desesperan por la pobreza o el desempleo que azota a los negros, por la epidemia del SIDA que durante los primeros años de democracia fue banalizado por el gobierno, o por la dicotomía modernidad y tradición tribal. No falta tampoco la llegada de inmigrantes de países africanos a Sudáfrica, víctimas de la xenofobia de los más desfavorecidos de la sociedad, los mismos que sufrieron las injusticias racistas del apartheid. Recibió gran cantidad de premios y distinciones, como 15 doctorados honoris causa. Gordimer deja 3 hijos. Falleció el 13 de julio de 2014 en su residencia de Johannesburgo. Estando Mandela cumpliendo cadena perpetua, su abogado, George Bizos, le hizo llegar un ejemplar de la hija de Gordimer, y aquel, en agradecimiento, escribió una carta a Gordimer. Años más tarde, en 1990, cuando salió en libertad, la escritora fue una de las primeras personalidades en reunirse con él. 4 años después de recibir el Nobel, cuando Mandela fue elegido presidente en las primeras elecciones multirraciales de la historia de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano la propuso como parlamentaria. Me conmovieron, pero siempre supe que no tenía carácter para ser política. Recordé a una amiga escritora que después de haber participado en el Parlamento, nunca más volvió a escribir nada bueno. En sus últimos años, Gordimer hizo activismo en la lucha contra el VIH y el SIDA, recaudando fondos en una campaña en la que 21 escritores, como Günter Grass, escribieron una antología de cuentos para ayudar a los enfermos sudafricanos a obtener medicinas gratuitas para salvar sus vidas. También criticó al presidente sudafricano, Jacob Zuma, al oponerse a un proyecto de ley que limitaba la publicación de información considerada sensible por el gobierno. La reintroducción de la censura es impensable cuando tenemos en cuenta lo que sufrió la gente para deshacerse de ella en todas sus formas, expresó en una entrevista. Consideraba al presidente Jacob Zuma un antiguo héroe, ahora misteriosamente hambriento de poder, y un absoluto corrupto.
que ilustraban los desastres de la gestión de los líderes negros. Sabíamos lo que hacíamos, pero no vimos qué iba a ocurrir, aclara. Lo que ha pasado en estos 20 años es que a pesar de la democratización y del triunfo de la pequeña clase media, Sudáfrica sigue mostrando una impresentable brecha social. La literatura es su territorio y a través de sus personajes toma partido tanto en la esfera pública como en la privada. Una constante de su obra es la búsqueda de la verdad. El lector generalmente entiende y simpatiza con los personajes y es posible que pueda influir en su gobierno para presionar y generar cambios. Por ejemplo, los miembros de los grupos contra el apartheid hicieron saber a los accionistas de Barclays Bank que sus bancos en Sudáfrica eran cómplices de las políticas racistas. Los empleados solo podían ser blancos y jamás un negro tenía derecho a un préstamo. Tuvieron influencia y se impusieron restricciones y sanciones financieras. Consideraba que si los escritores escribían con honestidad, lentamente podían ir transformando el terreno. Y obviamente hablo de escribir literatura y no propaganda, porque, aunque esta implique una causa justa, siempre sonará falsa a los ojos del lector. Gordimer nunca pretendió ser una autora política, sino social. Su preocupación reside en las descripciones de personajes arquetípicos de los diferentes sectores sociales. Sus novelas no son protestas, sino aproximaciones certeras a su sociedad, como todo en Sudáfrica. Está mediatizada por la política, sus cambios y sus revueltas. En su obra, esta escritora minuciosa y valientemente denuncia, desde la interioridad de sus personajes, la segregación racial que durante tanto tiempo ha penetrado todos los rincones de la vida cotidiana sudafricana. Escribe sobre la realidad social y el modo en que la política zarandea la vida del ciudadano y desbarata su universo personal. Cuando con 17 años pudo leer En busca del tiempo perdido, la obra de Proust, fue consciente de que ese placer le estaba reservado por ser blanca. De ahí que casi toda su obra narrativa denuncia la política de un desarrollo racial separado imperante en Sudáfrica. Finalmente, ella misma señalaba que el apartheid no es mi tema de literatura, sino más bien la manera en que este sistema político aberrante afecta a las relaciones sociales y, por añadidura, a la vida particular de las personas.